Bueno, seguimos acá para que me invitan. Estamos con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Marcela, es docente de media e integrante de la agrupación Enriqueta Lucero en la lista azul y blanca en UTE. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, ¿qué tal, Delphi? Hola, chicas, ¿cómo les va? Como siempre, un placer estar en Pa' que me invitan. Gracias, un placer para nosotras también. Bueno, te queríamos preguntar un poco en relación, venimos hablando en el programa, en relación a todo el conflicto que está habiendo con la escuela, pero sobre todo en el marco de la segunda ola, hay que decirlo, que me parece que es lo principal. Y primero queríamos arrancar por el principio y preguntarte cómo fue la vuelta a la presencialidad, ¿no? Desde que retomaron, cómo se organizó todo eso, cómo estaban las escuelas en condiciones de sostener esa presencialidad, cómo lo vivieron. Bueno, bueno, vamos a remontarnos al mes de enero, en realidad, porque a partir del mes de enero, durante todo ese mes, los medios se encargaron de poner en, en los titulares: vuelven a clases, se vuelve a las escuelas, y salía la reta diciendo todos los alumnos, todos los días, en todo el horario. Nos convocan a reincorporarnos a la docencia, a directivas, etcétera, el 8 de febrero, a escuelas a las cuales no se les había hecho ninguna modificación, ningún arreglo, ninguna puesta a punto para una presencialidad cuidada, como nos estaban diciendo. Las escuelas no estaban en condiciones, o al menos estaban en las mismas condiciones que estaban en marzo del 2020. Las que tenían buenas condiciones de ventilación, etcétera, las tenían previa a la pandemia, y las que no la tenían, no la tuvieron de infraestructura para garantizar la vuelta a la escuela. Por otro lado, nos decían que volvíamos con todos los protocolos, porque aparte esto ha sido bien claro, se volvía con todos los protocolos y todos los elementos de protección y de seguridad, y se seguía reclamando esos elementos de protección y seguridad. Una escuela común, primaria, doble jornada del barrio de Boedo, recibió 5 bidones de alcohol, 14 barbijos, y las mascarillas para las docentes todavía las están esperando. De hecho, la semana pasada fue la ministra de Educación a visitar a la escuela y se le entregó una nota exigiéndole que renovaran los elementos de protección personal, porque se estaban teniendo que comprar las maestras y los profesores todos sus elementos. Entonces, no, las escuelas no estaban en condiciones. Las que no estaban en condiciones seguían sin estar en condiciones. Las escuelas que tenían condiciones previas mantenían sus condiciones previas. Así todo, los elementos de protección han ido llegando a cuentagota. Ha sido una vuelta forzada. Esa vuelta en febrero ha sido una vuelta no consensuada con la docencia. Hubo unas reuniones con algunos cuerpos directivos de algunas escuelas más afines al gobierno de la ciudad, donde obviamente se plantearon las condiciones de la vuelta, y cada escuela adaptó el protocolo según sus posibilidades. Ahora, la realidad es que hubo escuelas en las que querían meter alrededor de 22, 23 pibes y pibas adentro de un aula, cuando en realidad se decía, y se sigue sosteniendo, que la distancia social es lo que garantiza que el virus no circule. Entonces, si vos tenés 22, 23 pibas adentro de un aula, es imposible mantener el 1,5 metros, 2 metros de distancia. Poco a poco el gobierno de la ciudad fue modificando ese protocolo, achicando cada vez más la distancia que tenía que haber entre estudiantes. Con lo cual, eso también favorecía que se pudieran meter más pibes y pibas adentro de un aula. Así todo, las y los docentes fuimos los garantes de que esos protocolos se cumplieran.
que se tome la temperatura al ingresar, que hubiera alcohol en gel, que todos usaran barbijo, que las distancias en las aulas fueran las correspondientes. Pero fueron las y los docentes, fuimos las y los docentes quienes garantizamos eso. No sé si queda claro en qué situación volvimos clarísimo. en febrero. Y después Clarísimo. cada escuela organizó el sistema de las llamadas burbujas, ¿no? Un protocolo de burbujas pensado para una escuela, no sé, una escuela primaria doble jornada, la verdad estaba pensado para eso. Yo soy docente en media, tengo 6 escuelas, tengo 21 burbujas. Y esto Claro. porque en adultos tengo 21, sí, 21. Digo, ¿y eso es realmente viable para dar clases? Digo, de repente vos tenés una burbuja en una escuela y te ausentás en las otras 5. Claro. Y de todas las, y por una burbuja no asistís a 20, es como, es bastante inviable, ¿no? Es que por eso la presencialidad así ya era una farsa. Yo me tuve que aislar desde el 17 de febrero que empecé con primer año en una escuela, ya me tuve que aislar 3 veces. Claro. Por distintas razones, por ser contacto estrecho, porque había un caso en la burbuja y entonces esa burbuja se aislaba y entonces nos teníamos que aislar preventivamente. También esto lo fueron modificando poco a poco. Se aísla la burbuja de los estudiantes, pero el profesor no se tiene que aislar. ¿Cómo el profesor? Entonces, la burbuja es la ciudad de Buenos Aires. No se entiende. Rarísimo. Yo me traslado en colectivo de una escuela a otra. Sí. Claro. Entonces, ya la presencialidad era, y, digamos, y yo soy caso testigo, pero digo, como yo miles. Sí. Porque la realidad es que el sueldo docente con un solo cargo no alcanza. También las docentes de primaria están en 2 escuelas, tienen otro cargo, ni hablar de los curriculares. Claro. O sea, que no es solamente una realidad en media. Y te hago otra pregunta, ahora con la segunda ola y con todo este conflicto que está habiendo entre, el DNU que sacó desde Nación, los fallos que hubo acá en Ciudad y, el no acatamiento, digamos, del gobierno de la ciudad a este DNU, ¿cómo está el conflicto ahora y qué es lo que pasa con esta segunda ola y la presencialidad para vos? Bueno, desde que arrancó la segunda ola, la realidad es que las escuelas no han podido mantener esta pseudopresencialidad de manera permanente. Desde hace semanas que venimos viendo aislamiento de burbujas, aislamiento de docentes, positivos de alumnas y alumnos, positivos de docentes, positivos de directivos, cuerpos directivos enteros que tienen que cerrar la escuela porque la escuela no se puede abrir si no hay secretaría, departamento de orientación escolar, rectoría. Se cierran porque están aisladas quienes participan de esos roles. Eso es lo que venimos viendo en las escuelas durante el último tiempo, con una negación total por parte de los medios y del gobierno de la ciudad que dice que en la escuela no hay contagios, ¿no? Pero bueno, eso vamos a dejarlo aparte. En la escuela, como en cualquier otro lado, hay contagios. Más en la escuela porque moviliza una cantidad de gente, 700.000 personas diariamente en los transportes. Respecto de la semana pasada, ante la no suspensión de las clases presenciales, la docencia hizo un paro el día miércoles 14, exigiendo el pase a la virtualidad por un tiempo limitado hasta tanto el sistema sanitario, el sistema de salud pueda volver a rearmarse, respirar, bajar los contagios, bajar la circulación. Ese mismo miércoles a la noche, el presidente de la Nación decreta el DNU. Con una gran incertidumbre por parte de las y los docentes, porque jueves y viernes no estaba en vigencia ese DNU y estábamos yendo a clase. Pero sabíamos que a partir del día lunes
las clases en el AMBA iban a estar suspendidas. El gobierno de la ciudad, como saben, desconoce el decreto, hay una cámara de la ciudad, que, bueno, una cantidad de cosas que a quienes enseñamos educación ciudadana nos dejó patas para arriba, porque supuestamente todo el marco de legalidad que comprendemos y entendemos quedó dado vuelta. Entonces hay algo hoy en la ciudad de Buenos Aires que quedó desarmado, que es la legalidad. Pero eso manteniendo las mismas condiciones que habíamos mantenido desde el 2020 en las escuelas. Digo, se mantiene la presencialidad a rajatabla, como pide el gobierno de la ciudad, que dice las escuelas abiertas todo el tiempo. Entonces la docencia sale a organizar medidas de fuerza. Ahora, la realidad es que yo les contaba recién, yo tengo 21 burbujas, voy yendo, voy viniendo, ¿sí? Así como las escuelas han quedado en las mismas condiciones de infraestructura, las y los estudiantes han quedado en las mismas condiciones respecto de la conectividad. ¿Por qué? Porque ya el año pasado denunciábamos que había estudiantes que no tenían ni dispositivos, ni conexión a internet, y que el gobierno de la ciudad debía garantizar. Ellos reconocieron 6.500 estudiantes, pero ahí también hay un fallo judicial que dice que el gobierno de la ciudad debe garantizar la conexión a esas y esos estudiantes. Y es otro fallo judicial que el gobierno de la Reta desconoce. No solamente desconoce ese fallo judicial, sino que también salió a perseguir a aquellos directivos y directivas que, valiéndose de las tarjetas del ENACOM que daba el gobierno nacional, salieron a repartir entre sus estudiantes estas tarjetas para garantizarle la conectividad. Entonces, acá el gran tema, más que presencialidad sí, presencialidad no, es que el gobierno de la Reta no puso un centavo ni para condiciones de infraestructura, ni para garantizar la conexión en la virtualidad para los las y los estudiantes. Que tenemos una cantidad importante de exceptuados, que no van a la escuela ya desde principios de febrero. No sé si eso responde un poco a la pregunta, ¿en qué nos encontramos en esta situación? Muy bueno, perfecto. sobre todos estos datos que das, la verdad lo del fallo no lo conocía, lo del fallo en relación a garantizar la conectividad, ¿no? Lo cual demuestra que es como, eso es del 2020, está la educación y la educación, como el meme de los Simpsons, ¿no? Está la justicia y la justicia, una cosa acatamos, otra cosa no. Es un poco, bueno, arbitrario y deja ver un poco las verdaderas intenciones, me parece, de la Reta y de Acuña, que hay que nombrarla. Te quería preguntar cómo, bueno, vos mencionabas recién el paro, cómo se vienen organizando los docentes en todo esto, qué opiniones vienen recogiendo, bueno, en el gremio, en relación a las medidas de fuerza, en la escuela, en las aulas, en los chats. Que explotan, en los chats que explotan, claro. Bueno, en realidad, digamos, a partir del día lunes, tuvimos algunas escuelas cuyo cuerpo directivo se puso firme y garantizó la virtualidad lunes, martes, ¿sí? Eso dependió y sigue dependiendo de cómo se organice la comunidad, ¿sí? Hay muchas presiones, digo, colegios que han podido mantener la virtualidad lunes, martes, miércoles, han tenido que volver hoy a la presencialidad por presión de las supervisiones que tienen que acatar las órdenes del Ministerio de Educación de la ciudad. Entonces, digamos, en este sentido ha sido, la situación ha sido dispar. Lo que no ha sido dispar es la bronca docente. Lo que no ha sido dispar es la angustia de ver que nuestros sanatorios de la obra social están colapsados y eso provoca mucho miedo. Y lo que no ha sido dispar fue el salir a querer decir, bueno, suspendamos por un tiempo y después del DNU vemos. Entonces, las medidas de fuerza que se han tomado han venido a garantizarle a las y los docentes
el poder sostener el vínculo pedagógico con sus estudiantes, pero no tener que ir en la presencialidad. Lo que ha pasado en estos días fue paro tras paro, tras paro, tras paro. ¿Sí? Hemos tenido los principales sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, entre los cuales se encuentra la UTE, a la cual yo pertenezco, donde, bueno, ha habido plenarios, ha habido reuniones y se han definido paros desde el día lunes hasta el día de hoy. Estos paros han tenido un alto acatamiento los primeros días, después hay que decirlo, la realidad es que el bolsillo de las y los compañeros se está viendo resentido. Entonces hemos recurrido a distintas cosas, cartas que se presentan a las autoridades, asambleas que se van haciendo, pidiendo volver a la virtualidad, hasta tanto el DNU deje de tener vigencia. Porque nos amparamos en el DNU y porque sabemos que hoy defender la salud y la vida de nuestras y nuestros estudiantes y de nuestras comunidades educativas es lo más importante. Entonces desde ahí es que tomamos la decisión de hacer estas medidas de fuerza, que en la mayoría de los casos estas medidas de fuerza están siendo llevadas adelante, pero conectándonos con nuestras y nuestros estudiantes. Porque nosotros no queremos no volver a clase. Nosotros vivimos de esto, esta es nuestra pasión. En la gran mayoría de los casos, amamos lo que hacemos, amamos estar en el aula, amamos encontrarnos con nuestras y nuestros estudiantes, a quienes vemos que cada vez se les están cercenando más sus posibilidades. Entonces, claro que queremos estar en el aula, claro que queremos estar conectadas y conectados con ellos, pero en estas circunstancias entendemos que cuidarles la salud y cuidarles la vida es lo más importante, porque estamos viendo que esto va avanzando a pasos agigantados y esto va generando en nuestras y nuestros estudiantes también sentimientos de mucha incertidumbre y de mucho miedo. ¿Cómo ves a las juventudes? Para ir cerrando, quería preguntarte eso, ¿cómo ves a tus estudiantes? ¿Qué mensaje quizás te gustaría dejarles? Y bueno, a la comunidad de familias que nos están escuchando en la radio. Bueno, seguramente las comunidades que nos están escuchando piensan lo mismo que yo, que las juventudes no es que no se cuidan. Acá aparecen en los medios como que son la franja etaria que menos se cuida porque tienden al descontrol, Las juventudes tienen que juntarse porque en eso es inherente a su propia condición. Las juventudes, yo lo que veo en mis estudiantes es eso, tienen ganas de estar con el otro, con la otra, de poder juntarse, de poder charlar, de poder compartir, pero se les ha pedido y se les sigue pidiendo que todos los cuidados caigan en responsabilidad de ellos. Y la realidad es que estamos viendo que el gobierno de la ciudad no está haciendo nada para garantizarles ese cuidado, porque no se les ha garantizado el año pasado, porque no se les garantiza porque somos solamente las y los docentes y los cuerpos directivos más piolas, que contamos por suerte con un montón, que estamos atentos y atentas a qué les está pasando. Que en realidad, digamos, no hay quienes les escuchen, no hay quienes estén pendientes de qué les pasa más que quienes estamos en las escuelas. Entonces, se les pide demasiado, se les pide que se cuiden, se les pide que sean responsables y que son los principales y las principales responsables del cuidado comunitario, cuando en realidad no hay desde el Estado algo que les garantice ese cuidado. Y eso es, por lo pronto, muy confuso para las y los adolescentes. Entonces es muy importante que estemos conectados, que estemos atentos. Y es algo que sucede. Saben que estas últimas clases que hemos hecho desde la virtualidad han sido mucho más fructíferas que lo que han sido las clases presenciales este último tiempo. Algunos y algunas se han conectado desde su casa y algunos y algunas se han conectado, quienes no se conectaban el año pasado, se han conectado desde la escuela, porque en la escuela, pese a que la señal es una porquería, se han podido conectar. Entonces, ¿cuánto más hubiera sido de fructífera la comunicación con las y los estudiantes si se les hubiera garantizado la conectividad? Con esto quiero que quede claro que nosotras y nosotros queremos estar
en contacto con nuestras y nuestros estudiantes. Estamos en contacto con nuestras y nuestros estudiantes. Creemos que tenemos que volver a la escuela cuando todo esto aplaque un poco. Por eso era necesario bajar la cantidad de contagios, la cantidad de circulación del virus, porque sabemos que a la escuela queremos volver, tenemos que volver porque es el espacio donde desarrollamos nuestras tareas laborales, pero fundamentalmente donde suceden lo que nosotros decimos la magia del aula, bueno, realmente donde suceden las relaciones interpersonales y donde nuestras chicas y chicos se sienten más contenidos y más tenidos en cuenta. Buenísimo, Marce, un placer hablar con vos, y bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando de esto porque es nuestro tema, es el tema de todos y de todas. Así que gracias por estar con nosotros y seguramente seguiremos charlando y volviéndote a convocar. Dale, bárbaro, muchísimas gracias y bueno, esperemos que la semana que viene tengamos alguna novedad para poder seguir manteniendo la virtualidad.